Sujete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos aquí de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión del noticiero de Sinaloa de este miércoles 23 de octubre. Y saludamos a los compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros, buenas noches al auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, la mesa, medio de producción. Hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo te va? Bien, Víctor, buenas noches, compañeros de la mesa. ¿Listo para empezar el tema esta tarde? Bueno, si me permiten, primero vamos a ir con la nota. Sí tenemos la nota del altercado que se registró, es una información de Carola Rojo. Vamos precisamente con esta nota. Anoche se dio una manifestación, llegaron para clausurar ahí las puertas de acceso a la Universidad de Occidente en Culiacán. Maestros inconformes con el actual rector. Es un movimiento que ya tiene tiempo, desde antes de que se eligiera al rector, se dio una contienda interna. Aquí lo comentamos en la mesa, para no alargar mucho la introducción del tema. Pues llegaron para cerrar con cadenas, para clausurar las oficinas administrativas. Pero bueno, pues por ahí se presentó el presidente, llegó el coordinador de comunicación de la universidad. ¿Y qué pasó? Pues que un golpe en la cabeza, tuvieron que poner varias puntadas ahí, ¿cómo le llaman? ¿Puntadas? Sí, puntadas, Puntos. ¿no? Una herida en la cabeza. Fue pues, una situación que pues, no habíamos visto en la Universidad Autónoma de Occidente, que llegaran a ese grado. Tenemos la información, vamos con el reporte de Carola Rojo. Carola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Así es, la noche de este martes en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente se registró un altercado después de que trabajadores tomaron las oficinas administrativas en Culiacán y cerraron las puertas con candado. Personal universitario intentó liberar las instalaciones. Sin embargo, en este marco resultó lesionado en la cabeza Alfonso Urias, coordinador de comunicación social de la institución educativa. Marco César Ojeda, integrante del Movimiento para la Defensa de la Verdadera Autonomía de la UADO, detalló que mientras estaban en la manifestación durante la noche, llegó el abogado Fortunato Hernández, acompañado de funcionarios y con una herramienta manual tipo cizaña, e ingresaron a intentar cortar las cadenas. Ahí empezó el forcejeo en donde se dieron las lesiones. Sin embargo, aclaró el docente que como movimiento se deslindan de la agresión a Urias, pues la persona que agredió al funcionario de la UADO fue un joven externo que no conocen y que ingresó a la universidad cuando se registró el forcejeo. Escuchemos. En ese altercado, un muchacho, un funcionario de confianza de ellos, del nombre Alfonso Urias, resultó lesionado por otra persona, no por nosotros, no por nadie del movimiento, ni siquiera conocemos a esa persona que entró a participar del enfrentamiento que ellos mismos iniciaron. Marco César Ojeda destacó que en ese momento también resultó lesionado él en una pierna y la docente Imelda Coronel en un ojo. Añadió que se mantendrán en plantón hasta que haya alguna respuesta del rector de la UADO, Pedro Flores Leal, y que permita que el director de la unidad Culiacán haga los nombramientos de funcionarios que quiere hacer, en donde se incluye a 2 mujeres. En tanto, el coordinador de comunicación social manifestó a Línea Directa que sufrió una herida en la cabeza que requirió 6 puntadas, aunque no sabe con qué objeto fue la agresión. Aseguró que mientras estaba grabando los hechos con su celular, alguien llegó por la espalda a golpearlo, acto en el que también se descompuso su equipo móvil. Urias indicó que además de estar recibiendo atención médica, este miércoles por la mañana analizarán con rectoría de la UADO las acciones a seguir ante los hechos ocurridos la noche del martes. Así la información, Víctor. Muchas gracias, Carola. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Occidente, a través de la Vicerrectoría, reprobó estos hechos violentos que llevaron pues a Alfonso Urias, el coordinador de comunicación, pues, directamente a un hospital. La vicerrectora en la zona norte, Karina Vallejo, habló sobre esto y estableció la postura de la universidad. Aquí la escuchamos.
a manos de personas que al parecer incluso son ajenas a la universidad y que, bueno, contradictoriamente se generan bajo el argumento de buscar legalidad y cese a la violencia y se dan en un mar de ilegalidad y pues de violencia. Lamentamos estos hechos como autoridad y nos solidarizamos con el compañero Alfonso, que por fortuna pues ya está mejor, ya está recuperado. Bueno, pues ahí tenemos. Así las cosas en la UADO. Jesús. Pues llegó la violencia a la Universidad Autónoma de Occidente, Víctor. No es la que habitualmente se da fuera de las aulas o fuera, digamos, del centro escolar, sino hoy adentro por actos porriles, actos cobardes, actos que deben de ser calificados de la peor manera y que no se deben de repetir. Porque, oye, imagínate, por tener el poder, por buscar nombramientos, por tener espacios, vas a un compañero de la propia universidad y le das un golpe que le causa una lesión de 6 puntadas en la cabeza, con todas las repercusiones que puede tener eso, y dicen otros también salieron lesionados, hay una trifulca que se da. Esto no puede ser considerado sino con actos como actos porriles, actos que deben de estar lejanos de las aulas universitarias y máxime en un momento donde Sinaloa vive momentos de violencia muy tristes y lamentables. Y estos universitarios la replican al interior de la casa de estudios, donde debe de permanecer un pensamiento plural, abierto, universal. Por eso son universidades. Y se están peleando, dándose con todo, golpeándose en la cabeza, causándose lesiones dolosas de esa naturaleza, que son constitutivas de delito, Víctor. Por una de estas, mínimamente te vas de 4 a 5 años de prisión si golpeas a alguien en la cabeza de esta manera tan contundente. Yo creo que tienen que tomar acciones las autoridades universitarias y los quejosos, bueno, entrar en este proceso de reflexión si vale la pena llevar a este punto una discusión por hueso, porque no han podido resolver un asunto de una elección al interior de la Universidad Autónoma de Occidente, y como siguen las cosas ahí encrispadas, ahora están llegando al punto de la violencia. Ya quisieron cerrar, ya quisieron dejar a los alumnos sin clase, ya quisieron poner candados en la universidad, hoy pusieron candados en lo administrativo. ¿Hasta dónde quieren llegar? Es decir, ¿cuál es el paso a la solución antes del conflicto y mucho más antes de darse con la cubeta o con fierros en la cabeza como se están dando ahora? Es una reflexión. Vamos contigo. Híjole, no podía saberse que ante los cambios de las leyes orgánicas de las universidades, al convertir esto en verbenas de votaciones, iban a terminar así los grupos políticos. Nunca ha pasado eso en las universidades cuando se eligen a los rectores con los choques y confrontaciones de grupos políticos. No podía saberse, no se comentó que esto iba a pasar. A todos nos agarra sorprendidos, nos sorprende. Todo esto es sarcasmo, evidentemente. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Por lo que está pasando en la UADO, es lo que ya pasó en la UAS en los 70, 80 y 90 y es lo que puede pasar cuando vengan los cambios a las modificaciones de las leyes orgánicas. Hoy le toca a la UADO, están viviendo esto, y sí, estos grupos se podrán calmar, los podrán hacer a un lado, los podrán sancionar, los podrán correr, 1000 cosas. Pero en la próxima elección, y la próxima, y la próxima, y la próxima, porque se están olvidando que las universidades son para ir a estudiar, son para ir a prepararse. Los propios, en este caso los profesores, los administrativos, los grillos de las universidades, pues se están olvidando de eso, porque pues primero está el hueso, bendito sea el hueso antes que nada, porque ahí se manejan plazas, porque ahí se manejan millones de pesos. Yo vuelvo a preguntar, ¿fue la mejor decisión llevar las democracias de mayorías así a las universidades públicas? ¿Ese es el mejor camino? Ahí están las consecuencias. Y van a decir, es un hecho aislado. Van empezando con esta reforma de la ley orgánica. Les cuelgan muchos años por delante. ¿Y ustedes creen que los grupos se van a calmar? Los grupos se van a ir poniendo todavía más violentos, porque así es la naturaleza de las votaciones universitarias públicas. Creo yo, una vez más, que no podía saberse. Te inventaste una columna. Es un artículo prácticamente. A ver, Armando, ¿tú cómo ves? Mira, ¿no están ahorita en un proceso de elección? No, Víctor, pero es secuela del proceso de elección. De la elección. Están para el que viene, no importa. De Pedro Flores Leal. Sí. No les gustó. Acuérdate que pues ya lo comentaste tú muy acertadamente. Estuvieron opinando ahí, diciendo todo lo que quisieron, manifestándose en contra de la elección, que fue impuesto, fue imposición, fue un fraude, etcétera. Ya pues se está estableciendo, se había estado estableciendo el orden, pero ahí está el conflicto.
todo parece indicar que las dos casas de estudio tan importantes de Sinaloa como es la UAS y la ahora Universidad Autónoma de Occidente, pues le está haciendo daño a la autonomía. Las dos están en disputas internas por defensa de su autonomía. Así se llama el movimiento para la defensa de la autonomía, de la verdadera autonomía de la Universidad Autónoma ahora de Occidente. Entonces tomaron las oficinas administrativas presionando. Yo no sé, la verdad, cuántos universitarios estaban en esa postura, o sea, acudieron a tomar las instalaciones administrativas de la unidad Culiacán, de la UDO. No sé cuántos serían, porque pues si es un pequeño grupo tampoco vamos a ponernos de acuerdo 10, 15 o 20 que fueran, pues para cerrar las unidades administrativas. No tienen derecho. Yo creo que juiciosamente tendría que pensarlo y razonarlo. Le están haciendo daño a su universidad. Están estrenando autonomía. Están recientemente pues otorgada esa gran facultad democrática de independencia para la universidad, y pues la están echando a perder con este tipo de movilizaciones, movimientos políticos. Son verdaderamente, auténticamente porriles, porque mira, pues a un compañero ahí dicen que fue un externo el que llegó y lo golpeó a traición. O sea, como que iba pasando alguien externo y le gustó la trifulca, digo, yo también le entro. Yo así lo interpreto, no sé cómo podamos interpretar que un externo a los que llega con un objeto contundente. Ahí tenemos la imagen. Golpea de Alfonso Urías. Sí. Al coordinador de comunicación que estaba pues registrando las evidencias en video del movimiento. Llegan y le pegan en la cabeza con una lesión importante que, bueno, ya lo reprobó la autoridad, la rectoría de la universidad, y van a tomar cartas en el asunto. Veamos a ver cuál es el desarrollo. Esta mañana una persona decía, hizo una pregunta que me pareció pues muy pertinente comentar en la mesa, ¿sí? Decía, ¿qué no es suficiente la violencia que estamos enfrentando, viviendo todos los días en Culiacán, como para que en las universidades, que como ya comentabas, Jesús, que son los espacios para la enseñanza, que son los espacios para la deliberación civilizada de los asuntos que tienen que ver con la academia principalmente, porque el tema de las elecciones de las autoridades universitarias ya pasó, y que pues algunos que no aceptan resultados, ¿por qué se permiten este tipo de conductas que alteran la actividad académica de alguna manera? No, que no suspendieron clases, pues no, pero pues viene con todo esto. La pregunta es hasta dónde van a llegar. No, y además era un acto cobarde donde dicen, ay, no sabemos quién fue. Era un externo que iba pasando. Qué ridículos. O sea, por supuesto que saben, pues ahí están los que estaban en la manifestación. ¿Cómo se explica que un tercero vaya pasando, se meta a la trifulca y llegue a pegarle justo al que está haciendo las grabaciones en donde van a constar todos los hechos? Es verdaderamente lamentable, sobre todo porque, mira, ¿qué sigue después de aquí? ¿Qué sigue después de agredir con esta violencia y brutalidad a un compañero trabajador? Aunque estés en posturas distintas. Y lo mismo aplica para todos aquellos que quieran hacer de las aulas universitarias un campo de batalla, quieran llevar a este extremo o más allá de esto, estas animadversiones, estas beligerancias. La verdad es que es inadmisible, y sobre todo cuando con un brutal cinismo dicen que son ajenos, nos deslindamos, nosotros no participamos en esto. Es más, también fuimos violentados, por favor. O sea, ¿a dónde quieren llevar? Ahora, ¿qué sigue? Que participen también los universitarios, los estudiantes, quieren involucrar a más profesores. ¿Qué quieren hacer de su universidad? ¿Quieren hacer un campo de batalla donde también corra la sangre al interior de la UADO? ¡Qué locos están! Una persona pregunta, ¿y qué pasa con estos maestros? ¿No dan clases? Y si no dan clases, ¿les descuentan el sueldo por no dar clases? Pues no tenemos esa información. Yo no puedo darle a usted una respuesta en ese momento. Lo cierto es que seguramente la universidad, es lo menos que se espera, proceda legalmente ante estos hechos. Digo, se tiene que poner un alto a la violencia. Se puede discutir, se pueden revisar las demandas o el pliego petitorio de los inconformes. Creo que debe haber acercamiento para que no se trastorne la vida académica de la universidad. Pero, pues cuidado, porque la violencia no lleva a nada. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Nos quedamos aquí en el corte en radio, nos quedamos en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos.
Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bien, bueno, todo por una situación que ya veíamos venir. Decías, Juan, hace un momento, pues estas situaciones se van a ir presentando a la medida en que vengan las elecciones de la universidad, las universidades públicas en este caso, con los cambios de las leyes orgánicas. Probablemente suceda, pero en este momento que ya pasó el proceso, el rector fue electo con la ley vigente en ese momento. Yo no sé qué es lo que pues quieren, que piensan que lo van a derrocar, que lo van a destituir, haciéndole más ruido. Hace un año al rector. Ya tiene mucho tiempo. Las universidades que hay elecciones, siempre hay elecciones, siempre, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, siempre va a haber. Si es o no año electoral, a nadie le importa. Siempre hay proceso electoral abierto, porque así es. Porque a diferencia, digamos, de la democracia fuera de las universidades, pierdes y te vas a tu casa y tienes que trabajar para vivir. Aquí no, aquí te quedas en la universidad. Ahí vives en la universidad. Ahí trabajas con los que perdiste. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues campaña para la que viene, porque tienes alumnos, tienes a tu cargo, estás ahí. Repito, pues cuando dije va a pasar esto, ¿cómo puedes saber el futuro? Pues porque basta ver el pasado para ver qué sucede. ¿Qué sigue? Pues los porros. ¿Y ustedes creen que no va a haber porros en un año o en 2? Claro, ¿qué es lo que sigue? Va a haber grupos porriles y nos podemos rasgar las vestiduras y decir qué malos son esos. Pues sí, pero es lo que sigue, va a haber porros. ¿O ustedes creen que no va a haber porros? Claro que va a haber porros, es lo que sigue. ¿Tú crees que está bien eso? ¿Se debe tolerar? A ver, ¿qué es lo que acabo de decir? Yo pregunto. A ver, otra vez. Yo creo que está mal, pero no son mutuamente excluyentes decir está mal a que va a pasar. Va a pasar, porque así sucede. ¿Qué deben hacer las autoridades? Correrlos a todos. No los van a correr, porque no así no funciona en este país las cosas. Bien. No los van a correr. Entonces, ¿qué va a pasar? Porros. Armando, ¿qué debe hacer la universidad antes? Víctor, por supuesto que no obstante que haya una autonomía, también hay una ley orgánica que rige las universidades, hay autoridades, hay un consejo universitario, como máxima autoridad tiene que definir reglas y pues dictar acuerdos que vayan conforme a derecho. A ver, yo supongo que laboral, levantaron un acta administrativa. Hay un acta administrativa, menos, ¿no? Claro, yo creo que se levantó un acta administrativa, ya lo dijeron, ahora salió, creo que a declarar ya rectoría, se va a levantar un acta administrativa y se va a dar seguimiento a esa agresión. Es que hay un herido, un lesionado al interior de la universidad, no puede quedar nada más que, bueno, pues fue un pleito por unas cuestiones. El reclamo, ¿cuál era? Ya lo sabemos, ¿no? El reclamo de este movimiento, ¿por qué tomaron las instalaciones administrativas? Porque estaban exigiéndole al rector Pedro Flores, ya le están exigiendo, no le estaban, que permita al director de la unidad de Culiacán, no sé cómo se llama el director de la unidad de Culiacán, la verdad, pero al director que pueda entregar los nombramientos de funcionarios que tienen planeados ejecutar, en donde se incluye a 2 mujeres. Entonces tenía razón Jesús, sí. Es el pleito por el hueso. Es el pleito por espacios, Víctor. A ver, Jesús, y no puedes culpar a un modelo democrático por la animalidad que tengan algunos y esa forma de concebir la democracia tan burda, tan primate, ¿no? Que tienen algunos de no saberse perdedores y que después pueden llegar a ganar la elección, ¿no? Es decir, a ver, imagínate culpar al proceso porque no hay personas capaces de entenderse democráticamente hablando, porque no hay personas que tienen la cultura política o el civismo para poder entender que los procesos son así y que a la vuelta del tiempo estos que son tus compañeros con los que convives todos los días, pues en algún momento a lo mejor tienen la oportunidad que los compañeros voten por ti o como sea que se dé el proceso electoral. Es decir, ¿para qué terminar con violencia algo que evidentemente puede traer beneficios también como la elección de los rectores? Es decir, yo creo que ¿estábamos con quién? Nos quedamos con Juan, nada más, perdón, decías yo creo que... Yo creo que es una visión muy corta de mí. Bueno, vamos para terminar la idea. Juan, vamos contigo. A ver, ¿qué variable cambió? Estos mismos actores, hace 2 años, hace 1 año, 3 años, estaban en la UADO. Había maestros, había clases, había todo. Y no se agarraban a golpes. ¿Qué fue lo que cambió? El sistema. Los monos, las personas son exactamente los mismos. ¿Qué cambió? El sistema. El sistema sacó su animalidad. Antes no se portaban como animales,
Pues sí, pero el sistema los mantenía a raya. Cambia el sistema, liberan su animalidad. Y en el corte decía, ¿qué sigue después de esto? Pues porros, va a haber porros. ¿Y quién los va a detener? Pues yo creo que nadie, porque es el proceso natural de lo que hemos vivido en las democracias universitarias en Sinaloa. Siguen porros. Me preguntaba Víctor, si lo ves bien, no, pues lo veo horrible. El problema es que no importa cómo lo vea, es que va a suceder, es un camino natural. Y dicen que le levantaron un acta administrativa. Las servilletas que nos dan aquí amablemente en la producción para tenemos el agua, tienen más valor que esas actas administrativas. Y también te preguntaba qué debe hacer la universidad. Correr a todos, correrlos, a ver, así sin averiguar, corro y tan. Yo una agresión de esta naturaleza corro, no se debe a ver, tolerar. los corro, que vayan ellos ya a la parte a legal y que se defiendan lo que sea, pero los corro de entrada. ¿Por qué? Porque vienen los porros. A lo mejor no es este grupo, insisto, no tiene nada que ver con este caso en específico que condeno y está mal. Pero si no son estos, en 2 años vamos a otro grupo que si no hay consecuencias lo van a hacer, bien, o en 3 o en 5. Entonces, lo que estamos aquí comentando, creo que estaremos de acuerdo, la Universidad Autónoma de Occidente no debe, el Consejo Académico, el rector de la universidad, no debe permitir ni tolerar este tipo de agresiones. Debe haber responsables. Amerita una investigación y una sanción de acuerdo a lo que establezca la ley orgánica. Y probablemente sea pues una situación que lleve a destituir, a cesar a un maestro y, como dice, pues que vaya a las instancias legales, porque no se puede permitir una agresión de esta naturaleza, sea quien sea. O sea, no fue cualquier cosa, no fue un empujón. Llegaron por la espalda y le pegaron con un objeto contundente y le abrieron una herida en la cabeza a este joven comunicador que está ahorita en el área de coordinación de comunicación de la universidad, ¿sí? ¿Quiénes fueron? Pues que se investigue, pero fue ahí, en ese instante en que estaban colocando los candados en las puertas de las oficinas los manifestantes que están en contra del rector. Armando. Definitivamente, Víctor, la Universidad Autónoma de Occidente tiene que sentar un precedente con este hecho, bueno, yo no sé si ha habido otro de esta naturaleza, primer hecho violento, pues ya que se manifiesta en sangre, una lesión importante en la cabeza para un trabajador, un funcionario del área de comunicación social de la universidad. Yo creo que sí tiene que sentarse un precedente y establecer reglas, establecer lineamientos desde el consejo universitario, la rectoría, todos unificar criterios para delinear la política que tiene que seguir la universidad, tanto en elecciones como en materia académica. Este reclamo que estaban buscando estos universitarios que tomaron las puertas, ya lo decía yo en el segmento anterior, buscaban, su reclamo es que exigirle al rector Pedro Flores Leal que le permita, al parecer el rector no está de acuerdo en que se nombre a estas dos nuevas maestras, no sé si será o serán en administración, 2 mujeres que están perdiendo plaza ahí. Ese es el problema, fíjate nada más, por 2 mujeres que están en posibilidades de ingresar a la universidad. No era, yo creo, la forma de pelear esas posiciones. Si lo hicieron así, pues bueno, ahí están las consecuencias. Y nadie, no creo que en estos momentos de violencia que estamos viviendo en Culiacán, en el país mismo, esté de acuerdo en que al interior de las universidades donde se están generando las nuevas generaciones, donde se están preparando a los jóvenes académicas, socialmente, moralmente, pues se genera este tipo de violencias. No puede ser eso. Cerramos contigo, Jesús. Para eso sirven los porros y los gandules, Víctor, precisamente, para que sean elementos externos que van y revientan las manifestaciones, o por el contrario, que van y acompañan las manifestaciones para generar actos violentos, y cuando empieza la investigación, pues es que no es de aquí. Pero por supuesto que sirven a intereses perversos de los que ahí se están expresando. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a pasar en nuestras universidades, y por supuesto que no podemos justificar al modelo por la brutalidad, por la falta de entendimiento cívico, por la falta de pensamiento democrático que prive en algunos malos servidores públicos, porque esos son además todos esos profesores que están peleando hueso de recurso público, y los sinaloenses estamos cansados de violencia, la repudiamos. Y si no queremos la violencia en las calles, menos queremos violencia donde están nuestros hijos estudiando. Bien, 30 segundos, Juan. Cerramos. Imagínense una jaulita donde hay changuitos, con el perdón, los changuitos, todos se portan bien, están más o menos conviviendo, y ya alguien les tira un plátano en medio a todos, ¿no? Los changuitos que convivían de manera ordenada se van a ir a matar por esa banana. Eso es lo que sucedió. Todos convivían en paz, en armonía, pero llegado
cambió el modelo, ahí está la banana y todos están peleando por él. Y en el corte decías tú, Víctor, que ya no hay elecciones. En una universidad, cuando se pone el voto universal para elegir las elecciones, hay siempre campaña, 365 días del año, todos los años, todos los días, 24 horas al día, haya o no haya elección ese año. Cerramos, Armando. Pues bueno, el vocero del movimiento de la lucha por la defensa de la auténtica autonomía de la universidad, pues dicen que van a seguir con su lucha hasta lograr el objetivo planteado. ¿Qué es el objetivo? Pues lograr la colocación de estas 2 plazas. Sí, pues van a seguir adelante. Están en su derecho, pero que lo hagan de una manera sin trastocar la educación, sin trastocar el funcionamiento de la universidad. A ver, ¿tú le encuentras algún sentido en encadenar las No, por supuesto, por eso te digo, oficinas? Dentro de la legalidad, del diálogo, que vayan dialogando. Aquí están los perfiles de las personas que estamos impulsando. Creo que se merecen por esto, otra razón. Plantearlo de otra manera, pero no encadenando las puertas y tomando instalaciones y sobre todo agrediendo como lo hicieron. Cuando la violencia se manifiesta es porque se acabaron los argumentos para convencer y eso es preocupante. Y siempre la violencia escala, que es lo peor. Sí, exactamente. Creo que está muy a tiempo la universidad. Estamos hablando de quienes dirigen a la universidad, su órgano de gobierno y rectoría, de tomar medidas drásticas, claro, todo conforme a lo que establece la ley orgánica, para no permitir que esto quede así nada más, como una anécdota, ¿sí? Las actas administrativas. Actas administrativas que te sirven de base para proceder. No creen ellas. Bueno, eso y los puntos de acuerdo del Congreso tienen el mismo valor. Bueno, hay que darles el valor. La destitución de algunos porros ha empezado con una actita administrativa. Mejor de una vez nos invitamos a... Pues tiene que seguir un procedimiento, pero bueno, esto no debe permitirse y es un mensaje muy claro para la universidad. Como decía Jesús, son recursos públicos con los que les pagan a los trabajadores universitarios y por lo tanto deben una explicación a los sinaloenses que están al pendiente de lo que está pasando en la UADO. Por lo pronto un tache, porque esto no se debe permitir. Que luego, ¿sí? No se peleen, muchachos, los alumnos diciéndole a los profes. Sí, ¿no? Los alumnos diciéndole a los maestros, profe, oiga, profe. Sensato, profe. Cálmese, profe. Pero ahí vienen las carnes asadas, jóvenes, no se preocupen. Ahí vienen las carnes asadas. Ya ven, ahí vienen las carnes asadas, ¿ya ven? Sí. Bueno, pues ya veremos. Por lo pronto esto no debe tolerarse. ¿Sí? Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Juan, Armando, gracias. Gracias, Víctor. A todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias. Y a usted, por supuesto, gracias por su compañía. Pásela bien. ERSA presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.